Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. Estoy tan emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. Soy y en este canal nos dedicamos a analizar, comentar y sobre todo a disfrutar juntos de todo lo que acontece en el maravilloso mundo de las series turcas. Y hoy, madre mía, qué día. Es un día que ha sacudido a toda la comunidad y créanme, nadie se lo esperaba. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, ya lo leíste en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo sé, todos estamos en shock. O al menos, la mayoría. Porque es que la bomba explotó. Y ahora todos los fans estamos con el corazón en un puño, intentando descifrar qué significa todo esto, qué pasó realmente y qué nos deparará el futuro. Así que si quieres estar al día de todos los detalles, las especulaciones, los análisis y por supuesto, mi opinión sobre esta bomba, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Prepárense para una charla intensa, llena de chismes, pero también de mucho respeto y cariño por estos dos actores que tanto nos han dado. Antes de empezar de lleno, quiero pedirte un favor muy importante: suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créeme, con este tipo de noticias la información vuela. Y claro, así no te perderás nada de lo que está pasando en el mundo turco. Dale a ese botoncito rojo, te lo agradeceré eternamente. Y ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el tema que nos tiene a todos con los pelos de punta. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha hecho que las redes sociales exploten y que todos estemos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir? Pues bien, la noticia, que se filtró el 13 de septiembre de 2025, fue el anuncio de su posible reconciliación, o al menos, un encuentro significativo. Sé que suena simple, pero la forma en que se filtró, la información que se dio, todo fue un terremoto. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar la historia. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores más queridos de Turquía, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Los rumores de romance inundaron las redes sociales, y los fans, soñábamos con que fueran una pareja en la vida real. La verdad es que parecían hechos el uno para el otro, complementándose de una forma increíble. ***, un viaje en el tiempo, reviviendo la era de Erkencikus, ***. Permítanme retroceder un poco en el tiempo, porque para entender el impacto de esta noticia, es crucial revivir la magia de Erkencikus. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, con sus enredos, sus risas, sus lágrimas y sobre todo, su innegable conexión, nos enganchó a todos. La serie nos presentaba a Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, que se ve envuelta en un mundo de publicidad y romance. Y Can Divit, el atractivo y enigmático fotógrafo, que rápidamente se convierte en el objeto de su deseo. La dinámica entre ellos era simplemente electrizante. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían sin palabras, todo contribuía a crear una atmósfera de intensa atracción. Y aquí es donde la magia de la ficción se entrelazó con la realidad. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan palpable que los fans no pudieron evitar soñar con que ese amor traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja. Se convirtieron en el centro de atención, en el foco de todos los medios. ***, los detalles de la magia, que hizo a Erkencikus tan especial, ***. Pero, ¿qué hacía a Erkencikus tan especial? ¿Por qué esta serie logró conectar con tanta gente? Creo que hay varios factores clave. ***, la química de los protagonistas, ya lo he mencionado, pero es fundamental. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era el alma de la serie. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. ***, la historia, la trama era atractiva, con giros inesperados, momentos románticos y dosis de humor. Era una historia que te enganchaba desde el principio y que te hacía querer saber qué pasaría después. ***, los personajes secundarios, la serie estaba llena de personajes entrañables, con sus propias historias y personalidades. La familia de Sanem, los amigos de Can, todos contribuían a crear un universo rico y diverso.
Asterisco 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 los escenarios asterisco asterisco la serie estaba rodada en lugares hermosos, con una fotografía cuidada y una estética atractiva. Los paisajes, las casas, los vestuarios, todo contribuía a crear una atmósfera mágica. Asterisco 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 la música asterisco asterisco la banda sonora de Erkenci Kuş era pegadiza y emotiva. La música acompañaba a la perfección las escenas, creando momentos inolvidables. En resumen, Erkenci Kuş fue una serie Q. Lo tenía todo, una gran historia, personajes memorables, una química inigualable y una estética cuidada. Y por supuesto el ingrediente secreto, el amor. Asterisco asterisco el declive, el final de un sueño asterisco asterisco. Pero como en toda buena historia, hubo un giro inesperado. Por alguna razón que aún desconocemos en detalle, su relación fuera de la pantalla no prosperó. Hubo rumores, especulaciones, pero nunca una confirmación oficial de por qué las cosas no funcionaron. Lo que sí sabemos es que lamentablemente dejaron de estar juntos, y la desilusión fue generalizada. ¿Cuántos corazones rotos? Las especulaciones sobre las razones de su separación fueron muchas y variadas. Se habló de diferentes motivos, desde incompatibilidad de caracteres hasta presiones mediáticas. Sin embargo, la verdad, como suele ocurrir, permanece en el misterio. Lo que sí es cierto es que la noticia de su ruptura fue un golpe duro para los fans. Asterisco asterisco el camino separado, éxito y consolidación individual asterisco asterisco. Luego cada uno siguió su camino. Can Yaman con su éxito internacional, protagonizando proyectos en diferentes países y con la atención mediática que lo caracteriza. Demet Özdemir por su parte continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series que la consolidaron como una de las actrices más talentosas y queridas. Cada uno por separado construyó una carrera sólida y se ganó el cariño del público. Asterisco asterisco Can Yaman, el ascenso a la fama internacional asterisco asterisco. Can Yaman, después de Erkenci Kuş, se convirtió en un fenómeno internacional. Su belleza, su carisma y su talento lo catapultaron a la fama en diferentes países. Protagonizó series en Italia, como Viola come il mare, y ha sido el centro de atención en eventos y campañas publicitarias en todo el mundo. Su nombre es sinónimo de éxito y su legión de fans crece día a día. Su paso por Italia fue muy importante para su carrera. Viola come il mare le permitió demostrar su versatilidad como actor y consolidar su imagen como una estrella internacional. Además, su relación con los medios de comunicación y su presencia en eventos de alto perfil lo mantuvieron en el centro de la atención. Asterisco asterisco Demet Özdemir, la reina de las series turcas asterisco asterisco. Demet Özdemir por su parte continuó su exitosa carrera en Turquía. Protagonizó series como Doğu Unep Kaderindir y Anfara, que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Sus interpretaciones, su talento y su carisma la han convertido en un referente para muchas jóvenes actrices. Demet ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Sus series han sido un éxito de audiencia y han recibido el reconocimiento de la crítica. Su trabajo la ha posicionado como una de las actrices más importantes de la industria turca. Ambos por separado han sabido construir carreras sólidas y han demostrado su talento y profesionalismo. Han conquistado al público con su trabajo y han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Asterisco asterisco la noticia explosiva, el reencuentro que sacudió el mundo asterisco asterisco. Y ahora, después de tanto tiempo, boom. La noticia. Las fuentes indican que se les vio juntos compartiendo una cena romántica. Una conversación amistosa. Un encuentro casual. La información es escasa. Pero lo que sí se ha confirmado es que se reunieron. Los detalles sobre este encuentro son escasos y las fuentes son vagas. Los medios de comunicación y las redes sociales se han volcado en buscar más información, pero hasta el momento no hay detalles concretos. Se han publicado algunas fotos y vídeos, pero la información que revelan es mínima. Lo que sí es cierto es que la noticia de su reencuentro ha generado una enorme expectación. Los fans de todo el mundo están ansiosos por saber qué ocurrió y qué significa este encuentro. Asterisco asterisco ¿por qué es tan impactante? Un análisis profundo asterisco asterisco. ¿Pero por qué esto es tan impactante? Bueno, primero por el historial. La relación entre ambos, la conexión que tenían, la espera de los fans,
todo esto hizo que la noticia tuviera una resonancia enorme. Segundo, porque sus carreras están en momentos importantes. Ambos están trabajando en proyectos grandes con mucha expectativa. Y tercero, porque el mundo del entretenimiento es impredecible. Cualquier cosa puede pasar. Ya lo hemos visto antes. Analicemos los factores que hacen que esta noticia sea tan relevante. Asterisco 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 la nostalgia y el recuerdo asterisco asterisco el éxito de Erkencicus generó una conexión emocional muy fuerte con el público. El reencuentro de Khan y Demet despierta la nostalgia y evoca los buenos recuerdos de la serie. Asterisco 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 la expectativa de los fans asterisco asterisco los fans de la pareja siempre soñaron con verlos juntos en la vida real. Este encuentro alimenta las esperanzas de una posible reconciliación. Asterisco 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 el impacto en sus carreras asterisco asterisco un posible reencuentro podría generar un gran interés mediático y aumentar la popularidad de ambos actores. Asterisco 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 la naturaleza impredecible del espectáculo. Lo asterisco asterisco el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas. Los fans saben que cualquier cosa puede pasar y que las relaciones pueden cambiar. Asterisco asterisco el gran interrogante, ¿qué significa todo esto? Asterisco asterisco. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué significa esto? ¿Estamos ante una reconciliación? ¿Una amistad recuperada? ¿Un reencuentro profesional? ¿O simplemente un encuentro casual? Nadie lo sabe con certeza. Pero aquí es donde entran las especulaciones, los análisis y, por supuesto, mis propias teorías. Asterisco asterisco mis teorías y especulaciones, un juego de posibilidades asterisco asterisco. Personalmente creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Hay que ser cautos pero también optimistas. La posibilidad de que hayan retomado su relación sentimental es emocionante. Aunque también es probable que simplemente estén arreglando las cosas, limando asperezas, y que hayan decidido ser amigos. O quizás, solo quizás, estén planeando algo profesional juntos. Un nuevo proyecto. Imagínense. Como dije antes, hay varias posibilidades sobre la mesa. Asterisco 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 reconciliación asterisco asterisco la posibilidad más romántica y deseada por los fans. Un reencuentro sentimental que reactive la llama del amor. Asterisco 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 amistad recuperada asterisco asterisco una decisión madura de dejar atrás el pasado y construir una relación de amistad basada en el respeto y el cariño. Asterisco 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 proyecto profesional asterisco asterisco una nueva serie, película o anuncio publicitario que reúnan a la pareja en la pantalla. Asterisco 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 encuentro casual asterisco asterisco un encuentro fortuito sin mayores implicaciones, una conversación amistosa y nada más. Asterisco asterisco el respeto a la privacidad, un llamado a la cordura asterisco asterisco. En cualquier caso creo que es importante respetar la privacidad de ambos. Ellos son los que saben lo que realmente está pasando. No debemos crear dramas innecesarios ni presionar con especulaciones. Lo importante es que sean felices. En medio de la emoción y la especulación, es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son personas con vidas privadas. Debemos respetar su derecho a la privacidad y evitar presiones innecesarias. Asterisco asterisco escenarios posibles, un vistazo al futuro asterisco asterisco. ¿Pero qué podemos esperar de todo esto? Aquí es donde me gusta pensar en posibles escenarios. Asterisco asterisco escenario 1, la reconciliación, asterisco asterisco esto sería el sueño de todos los fans. Verlos juntos de nuevo en la vida real, sería algo épico. Pero, ojo. Una reconciliación requiere tiempo, comunicación, y mucho trabajo por ambas partes. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Asterisco asterisco escenario 2, la amistad recuperada, asterisco asterisco tal vez hayan decidido dejar atrás el pasado y darle una nueva oportunidad a la amistad. Esto sería muy bonito porque ambos se quieren, se respetan y sobre todo, se admiran mutuamente. Asterisco asterisco escenario 3, un proyecto profesional conjunto, asterisco asterisco imaginemos que vuelven a trabajar juntos. Esto haría que la fantasía de los fans se cumpliera. Un reencuentro en la pantalla, con la química que tienen, sería un éxito asegurado. Podrían protagonizar una nueva serie, una película, o incluso anunciar juntos.
Asterisco asterisco escenario 4, un encuentro casual sin mayores implicaciones. Asterisco asterisco puede que simplemente se hayan encontrado por casualidad, que hayan hablado un poco y ya. Nada más. En fin, las posibilidades son muchas. Lo importante es que estemos atentos a lo que pase, y que sigamos disfrutando de su trabajo y de su talento. Asterisco asterisco mi opinión personal, el deseo de un final feliz asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué pienso yo? Pues, sinceramente, me encantaría que estuvieran juntos. Creo que hacen una pareja fantástica. Pero también entiendo que las cosas cambian, y que cada uno tiene su vida. Lo que más deseo es que sean felices, juntos o separados. En mi opinión personal, me gustaría verlos felices juntos. Creo que tienen una gran conexión y que se complementan muy bien. Sin embargo, entiendo que cada uno tiene su propio camino y que lo importante es que encuentren la felicidad. Asterisco asterisco la importancia de la comunidad, tu opinión es fundamental asterisco asterisco. Así que amigos, mantengámonos a la expectativa. Seguiremos investigando, recopilando información y por supuesto compartiendo nuestras conclusiones en este canal. No se pierdan ningún detalle. Y por cierto, como siempre digo, la opinión de ustedes es muy importante para mí. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que habrá una reconciliación? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenmelo en los comentarios. Quiero leer todas sus teorías, especulaciones y sobre todo sus deseos. Asterisco asterisco conclusiones y cierre, un viaje emocional asterisco asterisco. Ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de emociones, quiero resumir rápidamente los puntos principales que hemos tocado. Asterisco hemos hablado sobre la impactante noticia del encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Asterisco hemos recordado su historia, la química que tenían y la desilusión de los fans cuando terminaron su relación. Asterisco hemos analizado el impacto de esta noticia, considerando las carreras actuales de ambos. Asterisco hemos especulado sobre los posibles escenarios, reconciliación, amistad, proyecto profesional o simplemente un encuentro casual. Asterisco hemos expresado nuestra opinión y hemos pedido la suya. Asterisco asterisco un mensaje final, gracias por ser parte de esta comunidad asterisco asterisco. Y eso es todo por hoy amigos. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme en este análisis. De verdad, es un placer compartir esta pasión por las series turcas con ustedes. Espero que se hayan entretenido y que hayan encontrado información útil y, sobre todo, que hayamos compartido un momento agradable. Antes de despedirnos, quiero recordarte que me ayudarías muchísimo si me das un gran like a este vídeo, si lo compartes con tus amigos y, por supuesto, si te suscribes al canal y activas la campanita. No olvides dejar tus comentarios, quiero saber qué piensas sobre todo esto. Muchas gracias por estar aquí, por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor y las series turcas.